Nunca imaginé que vería a mi hijo sentado frente a la mesa de mi cocina, explicando cómo una boda podía ser una inversión estratégica para su negocio. Pero ahí estaba, con los codos apoyados en el roble pulido que yo lustraba cada primavera, sus ojos brillando, con esa ambición inquieta que alguna vez confundí con promesa. Desglosó el presupuesto como si estuviera presentando un plan a un consejo de inversionistas. 400,000 pesos, dijo sin parpadear. Era el mínimo para asegurar el lugar en Valle de Bravo, los fotógrafos especializados en alineación de marca de lujo, los trajes de diseñador, los paquetes de viaje para los invitados influencers cuidadosamente seleccionados, que amplificarían el evento en todas las plataformas. Escuché porque siempre he sido una madre que escucha. Asentí cuando habló de impresiones alcance y algoritmos que medirían su felicidad en clics. Pero mientras más hablaba, más claro quedaba que no estaba planeando una celebración, era un espectáculo. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina iluminando las canas en mis sienes. Emiliano no lo notó. Nunca tuvo mucha paciencia para los detalles que no fueran suyos. Cuando finalmente hizo una pausa, me miró como esperando un aplauso. Crucé las manos en mi regazo. «Es todo un proyecto», dije con cuidado. Su sonrisa titubeó solo por un instante y me pregunté si podía escuchar la distancia en mi voz. Carraspeó. «No se trata solo de nosotros, mamá. Es sobre sentar las bases como debe ser. Valeria tiene una imagen que mantener y tenemos que pensar a largo plazo. La inversión dará frutos». Lo dijo con tanta facilidad inversión, como si hablara de una cartera de acciones en lugar de una boda. Mi mirada se desvió al retrato enmarcado en el aparador, el de su padre Javier, sonriendo bajo la nieve cargando a Emiliano sobre los hombros. Javier se habría reído hasta quedarse sin aire si hubiera oído esta conversación. Nosotros nos casamos en un salón comunitario con cazuelas de comida casera y sillas plegables. No necesitábamos haciendas ni hashtags virales para sentirnos orgullosos de la vida que construíamos. Volví a mirar a Emiliano. Me observaba con ese destello en los ojos, el que siempre me ponía nerviosa cuando era niño, algo un poco demasiado hambriento. Emiliano, dije manteniendo la voz firme, sabes que puedo ayudar, pero no a esa escala. 100,000 pesos es lo que me siento cómoda aportando. Inspiró lentamente. Por un momento pensé que me agradecería, o al menos negociaría, pero su expresión se cerró. 100. Su voz era baja e incrédula. Está sentada en todo el dinero que dejó papá y me ofrece 100. No se trata de la cantidad, dije, aunque una parte de mí sabía que para él sí. Se trata de prioridades. Prioridades, repitió. Su boca se torció. Eres increíble, no respondí. A mis 60 y tantos años, había aprendido que nada bueno sale de discutir con alguien decidido a sentirse ofendido. Se levantó tan rápido que la silla raspó contra el piso. No se molestó en volver a colocarla bajo la mesa. Sabes que olvídalo, ya encontraré la manera. Se fue sin decir más. La puerta se cerró tras él con un clic suave que resonó más fuerte que cualquier grito. Por un rato me quedé sentada en la cocina silenciosa, la hoja del presupuesto aún entre nosotros, una columna listando costos que no podía comprender la otra, llena de expectativas que no podía cumplir. Eventualmente me levanté para limpiar la mesa, doblé el papel por la mitad y lo guardé en un cajón que rara vez abría. Pero los números seguían presionando mis pensamientos como un moretón negándose a desvanecerse. En los días siguientes me dije que recapacitaría, que recordaría que lo amaba aunque no pudiera financiar sus sueños. Pero mientras el silencio se alargaba, comencé a preguntarme si alguna vez regresaría. Pasaron 2 semanas y el teléfono nunca sonó. Intenté mantenerme ocupada. Podé las bugambillas junto a la cerca,
Ordené los registros de donaciones para la biblioteca que había prometido catalogar y reorganicé el especiero 2 veces. Pero ninguna tarea podía acallar el dolor constante en mi pecho, la parte de mí que aún esperaba que tocara mi puerta y fingiera que nada había pasado. Dejé 2 mensajes en su buzón de voz, mi tono medido y tranquilo, aunque mis manos temblaban alrededor del teléfono. Le pedí que llamara cuando estuviera listo, que lo quería, que no había prisa. Ambas veces colgué con el pulso retumbando en mis oídos. Los días se mezclaron unos con otros. Despertaba temprano con el susurro de mi propia respiración y me preguntaba si era posible extrañar a alguien que aún no se había ido del todo. Una mañana de miércoles salí al porche con una taza de café aguado, necesitando el aire. La señora Ramírez, mi vecina de enfrente, me saludó desde su buzón. Dudó, como si decidiera si cruzar o no. Cuando finalmente lo hizo, mantuvo la mirada baja. «Espero no te moleste que te diga, Elvira», comenzó. «Pero vi la camioneta de Valeria estacionada aquí el otro día. Estuvo afuera un buen rato, solo sentada». Algo frío floreció en mi estómago. Fue a la puerta Nomens. Solo se quedó en el asiento del conductor hablando por teléfono. Después de unos 20 minutos se fue. Le agradecí y logré una sonrisa hasta que se alejó. Luego entré, cerré la puerta y me apoyé contra ella hasta que mis piernas dejaron de temblar. Sabía que me estaban observando. Lo sabía, aunque no quería admitirlo, que esto no era un malentendido. Esa noche me senté a la mesa de la cocina y abrí mi libreta de cuentas, la que había llevado desde que Javier murió. Hojeé décadas de notas, cambios de aceite, renovaciones de seguros, presupuestos, de compras garabateados con mi letra pulcra. Los registros me estabilizaron, me recordaron que había manejado todo durante años sin necesitar la aprobación de nadie. Cerré el libro y tomé mi teléfono. Eran casi las 9, pero sabía que ella respondería. La voz de Clara llegó cálida y clara. «Elvira querida, suenas cansada». «¿Qué pasó?» Le conté todo, la conversación con Emiliano, las acusaciones, el silencio y ahora la vigilancia. Mis palabras salieron bajas y medidas, pero cuando terminé mis mejillas estaban húmedas. Clara escuchó sin interrumpir. Cuando acabé, exhaló suavemente. «Creo que es hora de asegurarnos de que estés protegida», dijo. «Quiero que vengas esta semana. Revisaremos todo tus cuentas, la escritura de la casa, tu testamento, todo». Dudé porque una parte de mí aún creía que tomar precauciones era admitir que algo era irreparable. Pero otra parte, la que había leído demasiados expedientes en la biblioteca sobre familias destrozadas por herencias, sabía más. «Está bien», dije, «hagámoslo». Y así a la mañana siguiente saqué mis cajas de archivos del closet del pasillo y las apilé cuidadosamente junto a la puerta lista para lo que viniera. La llamada llegó tarde un jueves por la noche. Estaba en la sala revisando una caja de viejas tarjetas navideñas que quería desechar. Me sobresaltó tanto que casi tiré mi té sobre la alfombra. No reconocí el número, pero mi corazón supo antes que mi mente lo entendiera. Respondí y por un momento ninguno habló. Solo podía escuchar el leve zumbido de la línea y mi propia respiración atrapada en la garganta. «¡Mamá!». Su voz era más suave de lo que recordaba, más joven casi como si fuera el niño que solía subirse a mi regazo tras una pesadilla. Tragué saliva. «Hola, Emiliano». Se detuvo, respiró tembloroso. «He estado pensando, sobre todo lo que dije». Esperé. «Tenías razón. No debí presionarte. Me dejé llevar». Cerré los ojos. El alivio y la sospecha peleaban en mi pecho, pero mantuve la voz firme. «Aprecio que lo digas. No me gusta cómo dejamos las cosas», continuó. «A Valeria tampoco. Y hay algo más». La línea se quedó en silencio por un latido. «Está embarazada». Presioné mi palma sobre mi corazón.
como si eso pudiera calmar su repentino galope. 3 meses, añadió en voz baja. Queríamos esperar a decírtelo después del primer trimestre, pero no quería que lo supieras por alguien más. Mi garganta se cerró alrededor de un nudo de palabras que no podía formar. Pensé en todas las veces que imaginé sostener a mi primer nieto, la suavidad de sus mejillas, cómo Javier solía decir que los nietos eran la disculpa de la vida por los errores que cometías con tus propios hijos. Entiendo, dije finalmente, porque algo más habría roto algo en mí que no estaba segura de poder reparar. Siguió apresurado. Quiero arreglar las cosas. ¿De verdad? ¿Podemos vernos solo para hablar? No confiaba en él. No del todo. Pero eso no apagaba el anhelo de ver su rostro, de mirar sus ojos e intentar encontrar al niño que crié. Está bien, dije. ¿Cuándo? Mañana, si puedes. Almuerzo. En el rincón de los sabores. El nombre apretó algo en mi vientre. Era el mismo lugar donde Javier y yo celebramos nuestro 40º aniversario, donde llevé a Emiliano por su graduación universitaria. Se sentía intencional, como si supiera que nunca diría que no a El Rincón. Solo nosotros, pregunté. Solo nosotros, prometió. Tras colgar, me quedé un buen rato sentada, el teléfono pesando en mi mano. Quería creer que lo decía en serio, que el bebé lo había ablandado, le había hecho recordar quiénes éramos el uno para el otro. Pero cuando me levanté para dejar la taza de té en el fregadero, vi mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana, hombros rectos, boca tensa. Antes de dormir, preparé mi bolso con cuidado. Mi cartera, mi teléfono, la carpeta de documentos que Clara y yo preparamos. Metí un juego extra de llaves de la casa por si decidía no volver de inmediato. Al descender la cama, recordé la voz de Javier baja y paciente cada vez que me preocupaba por algo que no podía controlar. Confía, pero verifica siempre, me decía. Apagué la luz y me acosté en la oscuridad, mi mano descansando sobre el lugar en mi pecho donde la esperanza aún titilaba demasiado terca para apagarse del todo. La mañana llegó demasiado rápido, y para cuando saqué el coche del garaje me había convencido de que esta era una oportunidad para enmendar el pasado. Pero incluso mientras conducía, una voz pequeña susurraba que ya sabía más. Llegué a El Rincón 15 minutos antes, aunque me dije que era solo porque odio apresurarme. La anfitriona me saludó por mi nombre y por un momento algo cálido se tejió en mi pecho. Ese lugar aún guardaba tantos recuerdos felices, aunque las personas en ellos ya no estuvieran. Me llevó a una mesa en la esquina, la que tenía la lámpara de latón que siempre suavizaba todo. Coloqué mi bolso en la silla a mi lado y crucé las manos sobre el mantel de lino. Estaba empezando a hojear el menú cuando vi a Emiliano acercándose. Vestía impecable, con una chaqueta azul marino y una camisa clara que no reconocí, aunque sospechaba que Valeria la había elegido. Por un instante dejé que el alivio me invadiera. Se veía compuesto, sin rastro de la rabia que había oído en su voz aquel día en mi cocina. Se inclinó para besar mi mejilla y la familiaridad casi me desarmó. Mamá dijo: «Gracias por venir». Por supuesto. Intenté sonreír, pero mi boca no cooperó del todo. Mientras se sentaba, miró por encima del hombro. Mi corazón se contrajo cuando 2 hombres se levantaron de una mesa junto a la barra y se acercaron a la nuestra, moviéndose con la precisión casual de quienes no esperan resistencia. Emiliano se puso de pie para saludarlos. Mamá, ellos son el señor Vargas y el señor Méndez. Me están ayudando con algunos detalles. Sentí el primer verdadero golpe de temor. Detalles, repetí mi voz sonando lejana. No respondió. En cambio, les hizo un gesto para que se sentaran y de repente mi rincón de El Rincón se sintió tan pequeño como un confesionario. Vargas desabrochó una carpeta de cuero
y sacó un montón de papeles, lo bastante grueso como para ahogarse con ellos. Los colocó frente a mí, con suavidad, como si me ofreciera un regalo en lugar de un ultimátum. Entiendo que esto puede ser incómodo, comenzó Vargas, su tono practicado y benigno. Pero Emiliano ha compartido preocupaciones sobre su bienestar, sobre su capacidad para manejar sus asuntos de manera independiente. Miré la carpeta luego a mi hijo. Él no sostuvo mi mirada. Soy perfectamente capaz, dije, aunque mi garganta se había secado. Por supuesto, murmuró Méndez. Pero es común a su edad necesitar algo de ayuda. Solo estamos aquí para facilitar esta transición. Emiliano carraspeó. Mamá, esto es solo una precaución. Últimamente has estado olvidadiza. Dejaste la manguera del jardín abierta toda la noche. Pagaste la factura de la luz 2 veces el mes pasado. Valeria y yo estamos preocupados. Solo pude parpadear hacia él. Pequeños errores, cosas normales ahora retorcidas en evidencia contra mí. Vargas empujó la carpeta más cerca. Esto es un poder notarial limitado. Permite a Emiliano ayudarte a manejar tus cuentas y propiedades. ¿Nada más? ¿Nada más? Bajé la mirada a las letras negras y gruesas en la parte superior de la página y mi visión se nubló. No firmaré nada, hoy dije. Emiliano suspiró como si yo fuera deliberadamente difícil. Mamá, por favor, estás haciendo esto más complicado de lo necesario. Como no respondí, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño rectángulo brillante. Lo deslizó hacia mí por la mesa. Un ultrasonido. Una pequeña forma flotando en un mar gris. Mi mano se levantó a mi boca antes de que pudiera detenerla. Ese es tu nieto, dijo suavemente. ¿No quieres ser parte de su vida? Una lágrima escapó antes de que pudiera atraparla. Sí quiero, susurré. Entonces ayúdanos, insistió bajando la voz. Firma los papeles, mamá. Demuéstranos que confías en nosotros para cuidarte. Me obligué a mirarlo de verdad, y en ese momento vi que él creía cada palabra que decía, que se había convencido de que esto era amor. Dejé caer mis manos en mi regazo, el ultrasonido aún entre nosotros. El bebé era inocente, pero la manipulación no. Lenta, deliberadamente, tomé mi bolso y lo puse en mi regazo. Mis dedos encontraron el teléfono y su peso me estabilizó. Discúlpenme, dije, mi voz baja y clara. Necesito hacer una llamada. Presioné el teléfono contra mi oreja y esperé mi pulso golpeando en mi clavícula como una advertencia. Clara respondió al segundo timbre. ¿Elvira está pasando?, dije, y mi voz no tembló. El rincón de los sabores. Están aquí con papeles. Hubo una pausa brevísima y luego su voz se volvió firme, toda calidez guardada para dejar espacio al acero. Quédate exactamente donde estás. Ya voy para allá. Terminé la llamada y puse el teléfono en la mesa, cuidando que mi mano no temblara. Emiliano me miró con una mezcla de irritación y curiosidad, como si no hubiera decidido si valía la pena convencerme. ¿Qué haces?, preguntó, su tono suave, pero sus dedos tamborileaban inquietos contra el mantel. Crucé las manos en mi regazo. Esperar, dije. Vargas se movió en su silla. Señora Mendoza, entiendo que esto parece abrupto, pero su hijo actúa por preocupación. No lo miré. No miré la carpeta, ni a los abogados, ni al ultrasonido junto a mi vaso de agua. Solo miré a Emiliano. Por un largo momento, ninguno habló. Pensé en todas las veces que lo alcancé cuando era niño, todas las veces que él me respondió. En algún punto, entre entonces y ahora, había aprendido a ver mi amor como algo que podía negociar. Cuando la puerta del restaurante se abrió y Clara entró, sentí el primer respiro real que había tomado en días. Clara llegó a nuestra mesa sin dudar. Me saludó primero su mano cálida en mi hombro antes de volverse hacia los demás con un asentimiento que lograba ser cortés y despectivo a la vez. Caballeros,
dijo su voz calma como un lago. Soy Clara Ledoux, la abogada de la señora Mendoza. Vargas abrió la boca, pero ella ya estaba desabrochando su maletín. Sacó un montón de papeles ordenados con pestañas azules, marcando las esquinas. Los puso frente a mí con una precisión cuidadosa que aflojó algo en mi pecho. Estos, dijo su mirada pasando a Emiliano, son los documentos finales del fideicomiso que preparamos el mes pasado. Escuché a Emiliano tomar aire. No lo sabía. Por supuesto que no. Clara continuó sin prisa. Desde hace 2 semanas, la residencia principal, las cuentas de inversión y las pólizas de seguro de la señora Mendoza fueron colocadas en un fideicomiso irrevocable. Tocó ligeramente la página superior. Marisol Guzmán ha sido designada fiduciaria. El rostro de Emiliano se descompuso. Marisol, ¿la ahijada que apenas ves? Sostuve su mirada y no dije nada. Este fideicomiso continuó. Clara está diseñado para garantizar que los deseos de la señora Mendoza se cumplan sin interferencias. No puede modificarse ni revocarse sin su consentimiento expreso. Vargas se movió incómodo. Méndez estudió la mesa como si esperara que lo tragara. La voz de Emiliano, cuando llegó, era frágil. Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Hiciste todo esto a mis espaldas? Tú dejaste de ser honesto conmigo, dije, y aunque mi garganta estaba tensa, las palabras salieron firmes. Tuve que proteger lo que tu padre y yo construimos. Abrió la boca, la cerró de nuevo. Por un latido, pareció el niño que solía ponerme dientes de león en la mano y llamarlos tesoro. Pero esa suavidad se endureció antes de que pudiera alcanzarla. No es necesario, dijo voz baja. Solo queríamos ayudarte. Miré el ultrasonido. La pequeña forma se desdibujó tras un velo de lágrimas que me negué a dejar caer. Ayudar, repetí. Clara se volvió hacia los abogados. Si persisten en presionar a la señora Mendoza para que firme cualquier documento, lo consideraremos acoso y responderemos en consecuencia. Vargas carraspeó, pero cualquier réplica que había preparado pareció desvanecerse en el aire entre nosotros. Emiliano me miró su mandíbula apretada. Estás eligiendo dejarme fuera. Tragué saliva. Estoy eligiendo estar segura. El silencio se cerró sobre la mesa como una tapa. Incluso el murmullo de fondo del comedor pareció desvanecerse. Clara comenzó a recoger los documentos del fideicomiso, deslizándolos en su maletín con el mismo orden cuidadoso con el que llegó. Luego me miró, una ceja levantada en pregunta. Asentí ligeramente, y con eso me puse de pie, sintiendo mis piernas firmes bajo mí, como si recordaran algo que casi había olvidado. No esperé a que Emiliano hablara de nuevo. Tomé mi bolso, su peso extrañamente reconfortante contra mi cadera. Clara se hizo a un lado para dejarme pasar su mano rozando la mía en una solidaridad silenciosa. Me detuve solo lo suficiente para mirar atrás a la mesa. La mirada de Emiliano se cruzó con la mía buscando algo que ya no tenía derecho a pedirme. Si alguna vez quieres hablar sin condiciones, dije en mi voz baja pero segura, sabes dónde encontrarme. Su rostro no cambió, pero sus manos se apretaron alrededor del borde del mantel. Los abogados fingieron estudiar sus carpetas, como si fueran ajenos a todo. Me di la vuelta y caminé. Con cada paso, algo del peso en mi pecho parecía aligerarse. Mis pies me llevaron más allá de la barra pulida y las parejas inclinadas sobre sus copas de vino hasta la puerta, hacia la claridad limpia de la tarde temprana. Clara se puso a mi lado sin decir una palabra. Por un momento, solo estuvimos ahí, la puerta del restaurante, cerrándose tras nosotras, el ruido amortiguado de los platos y murmullos desvaneciéndose en silencio. Respiré hondo, un respiro más pleno que cualquiera que hubiera tomado en semanas. Clara asintió una vez, como confirmando lo que ya sabía. Se acabó, dije, y mi voz no se quebró. Una semana después,
Me senté a la mesa de la cocina con el sol de la mañana calentando mis manos. Tenía un montón de folletos esparcidos frente a mí, todo sobre voluntariado en la biblioteca y talleres para adultos mayores sobre proteger sus finanzas. Marisol había llamado el día anterior para decirme que había presentado los documentos finales. Sonaba orgullosa de mí, de una manera que hizo que mi pecho doliera y se aliviara al mismo tiempo. El teléfono vibró una vez en la encimera. No reconocí el número, pero no necesitaba hacerlo. El mensaje era breve. Necesitamos hablar. Urgente. Cerré los ojos y dejé que el teléfono se silenciara. Sabía lo que significaba urgencia en su boca. Sabía finalmente que no le debía más pedazos de mí misma. Dejé el teléfono a un lado y tomé un folleto sobre clases comunitarias. Mi pulgar trazó las letras en negritas. El conocimiento es poder. La tetera comenzó a zumbar en la estufa y me levanté para preparar té, sintiendo el silencio asentarse a mi alrededor como algo ganado.